Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar el acto. Me presento. Para los que no me conozcan, yo soy Rubén Manso, el presidente del Centro Diego de Covarrubias. Y bueno, hoy tenemos una comparecencia interesante por la ponencia y por el ponente, ¿no? El conflicto palestino-israelí, que siempre está de actualidad, y cuando nos lo propuso Tomás nos pareció muy actual. Nos pareció muy actual primero porque siempre lleva, por lo menos desde 1948, con la independencia del Estado de Israel, de actualidad el conflicto, si no antes. Luego, es verdad que desde los sucesos del 7 de octubre del 23, cuando los terroristas de Hamas invadieron territorio de Israel y cometieron la matanza de 1.200 personas, ha tenido más actualidad. Y en eso nos llegó la propuesta de Tomás y dijimos, pues vamos adelante. Y luego nos enteramos que iban a firmar la paz. Y entonces dijimos, bueno, pues a lo mejor ya no es tan interesante. Y no, ahora es que es más interesante todavía, para entender lo que se ha firmado y lo que no se ha firmado. Tomás, que es un ponente de excepción, es ingeniero industrial por el ICAI y máster en Business Administration por el IES. Ha trabajado en empresas como Dimetal, Johnson Wax española y ha sido consultor de múltiples empresas. Ha sido durante 43 años profesor del Instituto de Empresa y decano. Y entre 2006 y 2009 miembro del Consejo de Administración del BBVA. Ha sido director de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Francisco de Vitoria, donde continuamos los dos dando clases, ¿de acuerdo? Y en las que ha impartido clases en humanidades, teología y dirección financiera. Yo a la de humanidades y teología todavía no me he atrevido, ni creo que llegue a atreverme. En cualquier caso, les agradezco el apoyo que nos muestran acudiendo a nuestros actos, y yo voy a hacer como mi párroco, que me ha quitado a mí todos los complejos. Mi párroco pasa ya datáfonos en el cepillo de los domingos. Sí, pasa datáfonos, una cosa impresionante. Entonces, nosotros no hemos llegado a ese nivel de sofisticación, ¿no? Pero les animo a hacerse socios a los que no lo sean. Y en cualquier caso, a lo mejor a algunos el hacerse socio le parece, bueno, pues un compromiso que ahora no sabe, tiene incertidumbre. Pues oiga, hagan pequeñas donaciones, porque todas estas actividades necesitan su apoyo, y necesitan también su apoyo financiero. Cuestan, hay que sostenerlas, y nosotros no queremos ayudas públicas, no las aceptamos, ¿de acuerdo? Queremos mantener la independencia, y la independencia la podremos mantener con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Rubén. Y quiero empezar dando las gracias al Centro Diego de Covarrubias, no solamente por invitarme a dar esta charla, que para mí es una gran alegría, sino además por la función que realizan. O sea, que haya un centro que hoy en día defienda el liberalismo cristiano me parece algo verdaderamente encomiable. Yo soy socio y desde luego os animo, os voy a tratar de tú, me lo perdonáis, espero, os animo a todos a que os hagáis socios o por lo menos colaboréis, porque es un centro que merece ser apoyado. También quiero dar las gracias a la Fundación Rafael del Pino, que nos deja este magnífico local. Y quiero daros las gracias a todos vosotros, naturalmente, por estar aquí. La conferencia estimo que durará como 1 hora y 10, más o menos. Y luego, si hay lugar, pues podéis hacer las preguntas que queráis. Como el nombre indica, no vamos a decir qué está pasando ahora, porque ahora lo que hay es una cantidad enorme de desinformación, de gente que habla sin saber de qué habla. Veis que el título dice 100 años de enfrentamiento, y he puesto 100 porque es una cifra redonda, pero es bastante más. De hecho, fijaros, voy a comenzar por el año 130 después de Cristo. Tranquilidad y buenos alimentos, porque vamos a ir muy deprisa por estas raves, de forma tal que os he dicho, y os juro que en 1 hora y 10, si me alargo 1 hora y cuarto, me dais un tercer aviso como en los toros y me corto la coleta. O sea que, aunque eso. Entonces, es que en el año 130 pasa una cosa muy importante, y es que el emperador Adriano, harto de los judíos, de que llevaban no sé cuántas rebeliones cada vez más virulentas, dice, todos los judíos fuera de Palestina, y los echa absolutamente a todos, con prohibición bajo pena de muerte de volver a Palestina. Y a partir de entonces, hasta 1880, es decir, unos cuantos años, no hay
prácticamente, cuando digo no hay, sí, había pequeñas comunidades judías, pero no hay judíos en Palestina. Pero además Adriano lo que hace además es arrasar Jerusalén. El templo de Jerusalén lo había destruido hace unos años antes el emperador, el general Tito, que luego sería emperador, pero Adriano arrasa Jerusalén y hace encima una nueva ciudad que le llama una ciudad romana, a la que llama Elia Capitolina. Jerusalén no hubiese pasado a la historia, y a lo mejor entonces, muerto el perro, se acabó la rabia y no tendríamos este problema, si no fuese porque en el año, más o menos en el siglo IV, a principios del siglo IV, la emperatriz Helena, la madre de Constantino, vuelve a bautizar Elia Capitolina como Jerusalén. Entonces, si no hubiese hecho eso, Jerusalén hubiese desaparecido de la historia. Entonces ahora no sé qué sería, no se puede saber qué hubiese pasado, sí, pero probablemente la historia sería muy distinta. En el año 621, Mahoma, que ha nacido hace poco en la Meca, dice haber tenido, no me meto si lo tuvo o no lo tuvo, un viaje místico que le llevó de la Meca, en un bicho raro en el que se montó, le llevó de la Meca a Jerusalén, y de Jerusalén subió al cielo, donde Alá le reveló una serie de secretos. Volvió a bajar y volvió otra vez a la Meca. Y desde entonces Jerusalén es una ciudad sagrada, no solamente para judíos, también para cristianos, sino también para los musulmanes, donde empieza ya eso. Pero vamos a la historia. En el año 637, los árabes, el segundo sucesor de Mahoma, Omar, conquista Jerusalén y se encuentra la explanada del templo vacía y construye allí 3 mezquitas, que todavía existen. La mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de la Roca o la mezquita de Omar, y una que no es una mezquita, es una pequeña cúpula, que es la cúpula de la cadena. Y así pues hay varios califatos no es su capital, pero viven ahí, y para ellos es una ciudad sagrada. Pero en el año 1500, los turcos otomanos, que son musulmanes, pero no son árabes, conquistan todo el Oriente Medio. Conquistan todo el Oriente Medio y como son muy, muy, muy autoritarios y muy duros, los árabes que están allí, todavía no hablo de palestinos, los árabes que están allí les odian. Son sus dominadores y no tienen ahí un estado ni una patria ni nada, están dominados por los otomanos a los cuales odian. Y en el año 1880, que es un año que he comentado antes, es cuando empiezan a llegar judíos sobre todo de Europa Oriental, huyendo de los pogroms a los que se les somete allí. Concretamente empieza el movimiento sionista, dirigido por Teodoro Herzl, que es un periodista, escritor, político húngaro, y empiezan a llegar judíos huyendo de la persecución, de las persecuciones que tienen en Rusia y en otros países, empiezan a llegar el movimiento sionista. Pero desde 1880 hasta 1914 la convivencia es bastante pacífica, y pongo pacífica entre comillas. A ver, los judíos que llegan allí, son gente acostumbrada a trabajar la tierra, son labradores, y llegan allí y se encuentran tierras, muchas de ellas muy fértiles, que solamente están dedicadas al pastoreo de extensivo, y las compran a precios que a los árabes les parecen absolutamente increíbles. Y hay tortas para ir a venderles sus tierras a los judíos que llegan de la parte de Europa Oriental. Hay tortas. Hay roces. Claro que hay roces. Hay tensiones. Claro que hay tensiones. Pero hay tensiones, yo siempre digo, como en las películas del oeste, entre los ganaderos y los agricultores. Pues siempre andan a torta, ya hay un pistolero que otro, pero son tensiones que entran dentro de la normalidad. Es más, muy a menudo se unen contra el enemigo común, que es el turco, que es el Imperio Otomano, el Imperio Turco. Y cuando llegamos a 1914, que es una fecha porque es cuando empieza la Primera Guerra Mundial, y esto es importante, hay aproximadamente 670.000 habitantes en lo que ahora es Palestina más Israel, de los cuales 80.000, el 12%, son judíos y el resto, el 88%, árabes. Este es el mapa de lo que era el Imperio Otomano antes de la Primera Guerra Mundial. Las líneas blancas son lo que ahora son las fronteras de los países, entonces ni existían. Este era el Imperio Otomano, que tenía, como se puede ver aquí, pues Jerusalén, todo lo que ahora es Palestina y otros países alrededor. Pero acaba la Primera Guerra Mundial
en el 1918, y el Imperio Turco Otomano se había aliado con el Imperio Alemán y con el Imperio Austriaco, con lo cual se encuentra que es perdedor de la guerra. Pierde la Primera Guerra Mundial. Y como pierde la Primera Guerra Mundial, pues naturalmente los vencedores desmiembran el Estado otomano y dejan a Turquía reducida a lo que es la península de Anatolia, que no es que sea pequeña, pero no es lo que era, y toda esta zona, dicen, ¿qué vamos a hacer ahora con toda esa zona que antes era el Imperio Otomano? Fija, en 1919, recién acabada la guerra, Faisal propone, apoyado por Lawrence de Arabia, propone que en toda esa zona de Oriente Medio se haga un Estado árabe donde haya una pequeña zona que es la única que les importa a los judíos, porque a los judíos Irak, Arabia Saudí, Egipto les importa tres caracoles, donde haya una pequeña zona dentro de ese gran reino musulmán árabe, donde haya una pequeña zona donde los judíos tengan una cierta autonomía. Y llegan a un acuerdo, y firman un acuerdo, el acuerdo Faisal-Weizmann, que naturalmente llega el Tratado de Versalles, que es uno de los tratados más ignominiosos que ha habido en la historia de la humanidad, y una de las cosas ignominiosas que hace es decir que este tratado que habían firmado los árabes y los judíos que habían llegado allí, lo quitan y a cambio de eso hacen de esa zona un protectorado francés, la parte verde, e inglés, la parte de abajo. A partir de ahora vamos a empezar un proceso en el que ordenadamente vayamos dando la independencia a países que están bajo nuestro protectorado. Y entonces esta división, esta parte de aquí queda bajo el mandato directo de Naciones Unidas, que no existía, de la Sociedad de Naciones, que era el órgano supranacional que había entre las dos guerras, pero también supervisado por los ingleses, por los británicos. Y en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pasan muchas cosas muy importantes. Primero, en Inglaterra empieza a triunfar una cosa que se llama, a hablarse de ella con mucha oposición por parte de otros ingleses, lo que se llama la doctrina Balfour. Balfour era un ministro de Asuntos Exteriores y dice, hombre, a los judíos hay que darles un hogar nacional judío. No se hablaba de Estado, un hogar nacional judío. Antes de la Primera Guerra Mundial se les había propuesto que se fuesen a Uganda o que se fuesen a Argentina. Y los judíos dijeron, a mí que se me ha perdido en Uganda y a mí que se me ha perdido en Argentina. Entonces, bueno, pues ahí estaba eso. Entonces, los ingleses de una manera, a mi modo de ver, incomprensible, nombran gran muftí de Jerusalén, es decir, el que corta el bacalao entre los árabes, a un tal Amin al-Husseini. Amin al-Husseini es un hombre sanguinario. De hecho, cuando antes de empezar la Segunda Guerra Mundial los británicos le echan de Palestina, se va a Alemania y se hace amigo personal de Hitler y participa con Hitler, ayuda a Hitler en lo que los alemanes llamaban la solución final judía. O sea, era un hombre extremadamente radical y extremadamente violento. Y entonces se desencadena una ola de violencia no solamente contra los judíos que estaban allí, sino también contra los palestinos moderados. Un radical odia más a los moderados de su partido, a los moderados de su lado, que a los contrarios. Entonces se desata una guerra de violencia. Y como consecuencia de esta, aparece en Israel, en esa zona, la agencia judía, que es una especie de algo que podría llegar a ser, si hubiese habido entonces un Estado de Israel, el gobierno de Israel, bastante moderada, que crea unas milicias armadas que se llaman Haganá, que eran bastante moderadas, de las que se separa otra milicia que es Irgun, que es ya muy radical, y de la que a su vez se separa otra milicia que es Stern, que es extremadamente violenta y terrorista. De hecho, Stern e Irgun, al final de eso, volarán el hotel Rey David, donde estaba el cuartel general de los ingleses, porque eran auténticos terroristas, estas dos instituciones. Y los ingleses y franceses empiezan a dar la independencia a 6 países árabes, limítrofes con Palestina, dan la independencia al Líbano, dan la independencia a Siria, dan la independencia ahora le llamamos Jordania, no es baladí. El país se llamaba antes Transjordania, porque estaba
todo él al otro lado del río Jordán. Ahora veremos un mapa, ¿no? Y Egipto. Y no limítrofes con Palestina, Irak y Arabia Saudí. Y queda la patata caliente de Palestina. Este sería el mapa donde vemos, aquí está la patata caliente de Palestina. ¿Qué hacemos con esa zona? Que es en la única en que tienen interés los judíos. Aquí está Egipto, Arabia Saudí, Irak, Siria, Líbano, Jordania, Transjordania, y aquí todos esos países ya van siendo independientes antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, y les queda la patata caliente de Palestina. Y aquí la tenemos aisladita, sola ella, tranquila ahí, la patatita caliente de Palestina. ¿Qué hacemos con ella? Estalla la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar el Holocausto judío. Todo el mundo dice, oye, estos judíos que antes pensábamos en un hogar nacional judía, hombre, la que han sufrido, hay que pobrecillos, hay que contar con ellos. Y entonces, en 1945 nace la Liga Árabe. Los árabes todos los países de alrededor, que ya están muy radicalizados, ya no era la época del acuerdo aquel que habían tenido. Los árabes empiezan a darse cuenta que ahí se está cociendo algo en Naciones Unidas como para crear un Estado de Israel. Y naturalmente antes, preventivamente, dicen, no, nos vamos a aliar para que esto no ocurra. Con lo cual, en 1945 fundan la Liga Árabe, que tiene un lema que es no de ninguna manera a la posibilidad de que haya un Estado de Israel. En ese momento había 600.000 judíos en Palestina, 32% de la población, y 1.300.000 palestinos. Este proyecto llega a Naciones Unidas, se vota en Naciones Unidas hacer 2 estados y votan a favor. Entonces había 57 estados en Naciones Unidas, ahora hay muchos más. La inmensa mayoría, 33%, el 58% votan a favor. El Reino Unido juega, como siempre, un papel ambiguo. Por un lado, fijaros, se abstiene. Este es de los países que se abstiene. Y por otro lado, él intenta evitar que lleguen más judíos a Palestina. Y cree saber que el día que el último soldado británico, salga de Palestina, los países árabes que le rodean, van a echar al día siguiente a los judíos al mar. Pero dice, mira, muerto el perro se acabó la rabia otra vez. Yo he quedado bien, yo he instado a Naciones Unidas a que haga el acuerdo de los 2 estados, me he abstenido, me he lavado las manos, y si los árabes al día siguiente echan al mar a los judíos, pues yo he cumplido. Un poco hipócrita, pero yo he cumplido. Total, este es el mapa. Este es el mapa de la partición, que parece hecho en broma. La zona anaranjada es lo que formaría el Estado judío. La zona amarilla es lo que formaría el Estado palestino. Ya podéis imaginaros estos 3 puntos lo que debían ser, ¿no? Israel se lleva el 54%, teniendo solamente el 32% de la población, se lleva el 54% del territorio. Pero ojo, el 80% es desierto. Todo esto es el desierto del Negev, que es prácticamente inútil. Con lo cual no está tan claro que tuviesen más territorio. Tuvieran más territorio, sí, pero no un territorio mejor. Y los palestinos, que son el 46%, se llevan el 68% de la población, tienen el 46% del territorio. Las zonas fértiles, como veis, están ahí señaladas, están bastante bien repartidas, y Jerusalén queda bajo el control de la ONU, ahora ya sí, ya estamos después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el control de la ONU, con un pasillo que permita a los judíos, atravesando el territorio palestino, llegar a Jerusalén. Israel dice, acepto el plan. Y los países árabes, la Liga Árabe, dice, y los palestinos que podrían formar este Estado, dicen, ni de broma, en el absoluto convencimiento de que al día siguiente iban a echar a Israel al mar. Tiene lugar la primera guerra palestina-israelí, que es la de 1948, empieza justo cuando se va el último soldado inglés. Y contra todo pronóstico, nadie podía esperarse semejante cosa, gana Israel. Israel conquista todos estos territorios que están en rojo, son zonas conquistadas por Israel, que se las quita a los palestinos, pero, y esto es muy importante, Transjordania, conquista a sus hermanos palestinos Cisjordania. Y Egipto conquista a sus hermanos palestinos la Franja de Gaza. ¿Algún día se les ocurrió a estos 2 países decir
queridos hermanos palestinos, os devolveremos vuestra franja de Gaza y vuestra Cisjordania. Nunca, jamás. Ya veremos por qué ahora volvemos a estar con el tema de que esos serían los territorios donde estaría un supuesto Estado palestino. Y Jerusalén, que está aquí, queda dividida en dos partes. Jerusalén este es de los jordanos, que ya no se llama Transjordania porque han conquistado esto, y para dejar claro que es suyo, le llaman ya Jordania a su país. Y está aquí la parte de Jerusalén este, es de los jordanos, y la parte de Jerusalén este, donde está la antigua explanada del templo, donde ahora están las tres mezquitas de que he hablado antes. Y Jerusalén oeste queda bajo el poder de Israel. En ese momento, en esta guerra, se desplazan, se van porque no pueden vivir ahí, 800.000 palestinos desplazados. Ahora, los descendientes de estos 800.000 palestinos, estas cifras son cifras dadas para UNRWA y por una serie de eso, pero se estima que son 5,4 millones. O sea que han crecido bastante. 1950, esto es 1948, 1951. El rey Abdulá de Jordania, bueno, esos 800.000 palestinos los reciben en los países limítrofes como héroes, hasta que empiezan a hacer de las suyas y empiezan a intentar desestabilizar esos países. Con Jordania, ahora vemos, tienen sus más y sus menos, y de hecho años más tarde desestabilizarán completamente el estado del Líbano. Y los países limítrofes poco menos que les tratan a patadas y les meten a muchos de ellos en campos de concentración. En el año 1951, el rey Abdulá va a su territorio de Jerusalén, Jerusalén Este, a la explanada de las mezquitas, a rezar allí, que para eso es musulmán y para eso es suyo. Y un grupo de palestinos, hay un complot palestino, y le asesinan en la mezquita de Al-Aqsa. Y en el año 1952, y esto es importantísimo, Israel da la nacionalidad israelí a 380.000 palestinos, que son el 21% de los ciudadanos, les da la nacionalidad israelí si se quedan en Israel. Y ahora esos 380.000 son 2,1 millones. Siguen siendo la misma proporción, 21%. Pero hay un 21% de la población de Israel que son ciudadanos israelíes y que son árabes, palestinos y en su inmensa mayoría, aunque hay algunos cristianos, en su inmensa mayoría musulmanes. En este periodo de tiempo nace una organización palestina. Estos ciudadanos tienen derecho a voto, tienen derecho a representación parlamentaria, son elegidos para el Knesset, que es el parlamento israelí. Es verdad que hay algunos derechos civiles, tienen problemas de desplazamiento y de movimiento. La verdad es que a veces les hacen un poco la vida imposible, pero políticamente tienen... Si mañana ganasen las elecciones, podría haber un primer ministro de Israel que fuese palestino. No ha ganado, y siendo el 21%, no... A ver, podría ser legalmente. Yo, además, tengo el absoluto convencimiento de que si eso ocurriese, que tiene bastantes pocas probabilidades de ocurrir, no creo que los israelíes se conformasen. Pero al menos legalmente podría ocurrir. En este periodo de tiempo, en el año 1952, nace la organización palestina Fatah. Fatah o Al-Fatah en aquel momento era, y todavía sigue siéndolo hoy, una organización relativamente moderada. Luego pasó momentos, y está fundada por Yasser Arafat, que también es un personaje extraño, que hablaremos luego, con altibajos, pero que en ese momento era una persona... La palabra moderado usado en este contexto no es moderado, pero para lo que podía ser, es alguien moderado. Pero en Egipto se hace con el poder Gamal Abdel Nasser, destrona al rey Farouk y se hace con el poder. Nasser es un hombre también tremendamente radical, es un populista radical y quiere tener éxito a toda costa. Y en el año 1956 tiene lugar la Segunda Guerra Árabe-Israelí, que también se conoce como la crisis del Canal. Nasser estaba construyendo la presa de Asuán y estaba financiada sobre todo por franceses y por ingleses. Los franceses y los ingleses
que ya conocen cómo respira Nasser, le dicen, te va a financiar la presa de Asuán tu abuela, y les corta el grifo. Y Nasser lo que hace es nacionalizar unilateralmente el canal de Suez. El canal de Suez, que era porque lo habían construido de los ingleses y de los franceses. No solamente hace eso, sino que sus tropas, el Sinaí era de Egipto, pero estaba relativamente desmilitarizado, manda sus tropas hacia allí. Cierra, aquí no se ve en el mapa, está el estrecho del Tirán, que es el estrecho por el cual todo barco que quiera, aquí está el puerto de Eilat, de Israel. Israel solamente se puede abastecer de todo lo que le venga del oriente a través de este puerto. Cierran el estrecho de Tirán, con lo cual el puerto de Eilat se queda a secas. Entonces Israel se siente amenazado, ningún soldado egipcio pasa la frontera. Pero Israel se siente amenazado e inicia la guerra. Lanza un ataque fulminante, los franceses y los ingleses ocupan el canal de Suez, Israel lanza un ataque fulminante, ocupa toda la península del Sinaí y la ONU dice, se acabó la guerra. Y saca la ONU una resolución. Espérate que esta todavía es más adelante. Saca la ONU una resolución que dice, señores, Egipto tiene derecho al canal de Suez, se queda con el canal de Suez. Los franceses y los ingleses se van a su casa e Israel devuelve la península del Sinaí a Egipto. Israel acepta esa resolución de la ONU y los ingleses y los franceses aceptan esa resolución de la ONU y Nasser se queda con el canal. Pero en la península del Sinaí, dentro de esa resolución, dicen, aparecen aquí, pues se fundan aquí los cascos azules. Habrá un ejército de la ONU que será el que ocupe esta zona para pacificarla. Pero, dice la resolución, con el permiso de Egipto. Si Egipto da su permiso. ¿Qué pasa al cabo de unos años? Año 67. La guerra, la conocida como la Guerra de los 6 días. Egipto dice, ONU, para estar aquí necesitas mi permiso. Pues yo no te lo doy. Llévate a tus tropas. Y el secretario general de la ONU, que entonces era Utan, se lleva a las tropas. Vuelven a cerrar el estrecho de Tirán, con lo cual otra vez el puerto... Y ciega el canal de Suez. Lo ciega, estará 11 años cegado. Lo ciega hundiendo barcos en todo lo largo del canal. Y en estos dos lagos, los lagos amargos, habrá barcos que se queden inmovilizados ahí durante 11 años. Y bueno, sus tropas vuelven a entrar en el Sinaí. Otra vez Israel se siente amenazado, otra vez ningún soldado egipcio pasa la frontera, pero además no es que sea solamente Egipto. En esta guerra, en la guerra del 56, había sido solo contra Egipto, pero aquí Siria ataca también y Jordania ataca también. Con lo cual otra vez Líbano participa, pero de una manera casi simbólica. Con lo cual Israel se siente muy amenazado. Ningún soldado de ninguno de esos países cruza la frontera, pero Israel se siente muy amenazado. Lanza el ataque y gana la guerra fulminantemente en 6 días. Gana la guerra fulminantemente en 6 días, se queda con la península del Sinaí, se queda con la Franja de Gaza, se queda con Cisjordania, y cuando la ONU le dice tienes que devolverlo, dice sí, que los devuelva tu abuelita. Porque vamos a ver. O sea, y entonces dice, hay que volver a las fronteras del 49. Sí, hombre, vuelve tú, que tú no vives ahí. Total, bueno, pues que esta es la situación y gana. Pero nada más acabar la guerra, otra vez la Liga Árabe se junta en la cumbre de Jartum. Jartum es la capital del Sudán, que es un país que está en África y es musulmán. Y llegan a lo que se llama los 3 noes a Israel. No al reconocimiento a la existencia de Israel, no a la paz con Israel y no a ninguna negociación con Israel. Y sin embargo, Israel presenta un plan de paz que se llama el plan Yigal Allon. Yigal Allon era un ministro del gobierno israelí, lanza un plan de paz que dice, mirad, yo estoy dispuesto. A ver, este plan de paz es bastante probable que fuese un plan de paz que fuese de farol, porque ya sabía Israel que los países árabes no lo iban a arreglar, no lo iban a aceptar. Dice, yo devuelvo Cisjordania manteniendo la ribera del Jordán y una zona de seguridad para mí.
y devuelvo parte de Gaza manteniendo también una zona de seguridad para mí. Y devolvería casi todo el Sinaí manteniendo una zona de seguridad para mí. Hombre, parecía que después de acabar de ganar una guerra de esta manera, pues los países de la Liga Árabe dicen no, no y no. Y en ese momento Israel ha conquistado Sinaí, Cisjordania, y allá arriba se ven los altos del Golán. Toda esa zona es una zona que es muy vulnerable para Israel porque, como su nombre indica, los altos del Golán están en alto y desde ahí se puede atacar Israel. Con lo cual es una zona muy sensible para eso. Lo conquista. Y de aquí no me mueve nadie. Y empiezan los asentamientos. Empiezan los asentamientos en el Sinaí, empiezan los asentamientos en Gaza, empiezan los asentamientos en Cisjordania y empiezan los asentamientos en el Alto del Golán. ONU dice, no son tuyos, esos territorios no tienes derecho a ellos. Dice, no tendré derecho, pero los he conquistado, no quieren un plan de paz, me los quedo. Y llegamos ahora a la cuarta y última guerra israelí. Nasser muere y le sucede Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat es un hombre también casi igual de radical que Nasser, pero inteligente. No sé si Nasser no lo era. Y como todo inteligente, flexible. Entonces, en su primera fase es radical, pero en el año 1973 tiene lugar la guerra del Yom Kippur. La guerra del Yom Kippur, la fiesta del Yom Kippur es la fiesta del gran perdón. Es después de la Pascua la gran fiesta de Israel. Israel tiene que descansar ese día. Y piensa, no me van a atacar ese día, se equivoca su servicio de inteligencia, el Mossad, no me van a atacar ese día porque a su vez los árabes están en el Ramadán, que también es sagrado para ellos. Entonces, sagrado por sagrado, no me atacarán. Los árabes, los dirigentes religiosos árabes, musulmanes, dicen, tenéis excepción para saltaros el Ramadán. Y entonces, el día del Yom Kippur, sin esperarlo, Israel había decidido estar alerta, pero dejarse atacar, porque ya había sido el agresor en las dos anteriores guerras. Dice, hombre, esta vez me dejo atacar, pero cuando me ataquen reaccionaré. Pero calcula mal, le pillan con el pie cambiado y le falta esto, porque le atacan también Egipto, Siria y Jordania. El Líbano ya veremos por qué se queda un poco aparte. Le asaltan estos tres países y están a punto de ganarle. Siria reconquista los altos del Golán y entra en territorio de Israel. Los egipcios reconquistan casi toda la península del Sinaí, pero después de esa primera sorpresa, no voy a entrar en conceptos de eso, Israel reacciona y gana estrepitosamente la guerra. Entra en territorio egipcio por primera vez, envuelve al octavo ejército de Egipto, aquí, o sea, un ejército muerto, llega a tiro de piedra del Cairo, por el norte amplía los altos del Golán y llega a tiro de piedra de Siria, de Damasco, que es la capital de Siria, y entonces la ONU para la guerra. Y dice, volvamos a las fronteras del 67, esta vez sí. Bueno, le pide al 48, pero luego transigen, en fin. Total, que efectivamente Israel, ¿qué hace? Se viene para acá, devuelve perdón. No, Israel no hace caso a esa resolución. Se queda con el Sinaí, se queda con los altos del Golán. Sí devuelve esto de aquí y sí devuelve la parte que había ampliado de los altos del Golán, pero se queda en las fronteras antiguas. Pero esta guerra marca un hito importante en la cabeza tanto de los judíos como de Anwar el-Sadat. Los judíos dicen, Israel, el pueblo árabe, los árabes se pueden permitir perder muchas guerras. Israel, con que pierda una guerra, desaparece. Y hemos estado a punto de perderla. Y los árabes, sobre todo los egipcios, Anwar el-Sadat, que como he dicho antes es un tío inteligente, dice, yo no puedo seguir así. O sea, esto no puede seguir así. Y entonces empiezan un acercamiento. Entonces, en 1977, Anwar el-Sadat viaja en un viaje de buena voluntad a Tel Aviv, a Israel. O sea, algo impensable. Y en ese viaje acuerdan cosas
y en 1978 tiene el acuerdo de Camp David I. Camp David es la residencia del presidente de los Estados Unidos y está en Maryland, al lado de Washington, y el presidente de los Estados Unidos, entonces Jimmy Carter, dice, hombre, pues si queréis tener conversaciones, que parece que, como los dos son pragmáticos, van a tener éxito, venid a tenerla a mi casa. Les invita a su casa y efectivamente tiene lugar Camp David I, en donde Egipto es un exitazo diplomático. Egipto reconoce la existencia del Estado de Israel y firma la paz. Desde entonces no digo que sean dos estados que se lleven bien, pero no ha vuelto a haber un enfrentamiento directo entre Egipto e Israel. Segundo, Israel devuelve el Sinaí, no Gaza. Ahora sí, con este acuerdo de Camp David devuelve el Sinaí, no Gaza, pero sí el Sinaí, y desmantela todos sus asentamientos que a lo largo de esos años había estado haciendo en el Sinaí. Se hace una primera y vaga, sin demasiada concreción, hoja de ruta para crear el Estado palestino. ¿En dónde? En los territorios que Israel conquistó a Jordania y a Egipto, es decir, Cisjordania y Gaza, que ni Israel ni Egipto estaban dispuestos ni de broma a devolvérselos. Israel dice, no se los voy a devolver. Pero en esos territorios vamos a hacer una hoja de ruta para que un día, tal vez, vaya a hacer una hoja de ruta vaga, pueda haber un Estado palestino. Tanto a Anwar el-Sadat como a Menachem Begin les dan el Premio Nobel de la Paz. Y muy importante, esto es Israel el que, devuelve, lo pongo entre comillas y con comillas rojas. No lo devuelve, pero es Israel el primero que dice, en este territorio que antes ni Jordania ni Egipto querrían daros, lo dejo para que algún día, tal vez, pueda hacerse un Estado palestino. Pero en el año 1981, este es el 78, 81, un grupo de militares egipcios está teniendo lugar un desfile. Anwar el-Sadat y su gobierno están en la tribuna. Un camión de soldados egipcios se bajan y ametrallan toda la tribuna. Y en ese ametrallamiento muere Anwar el-Sadat y casi muere, o le hieren gravemente, a Hosni Mubarak, que era el vicepresidente. Y Hosni Mubarak se cura, se hace presidente y sigue manteniendo el acuerdo de paz con Israel. Detiene a los que han hecho el atentado y los ahorca a todos ellos. Pero Anwar el-Sadat es asesinado por gente disconforme con lo que ha hecho. Entro aquí en un pequeño paréntesis, desde el año 1882 hasta el año 2000, pero luego recorreré ese espacio por el lado de Israel y de Palestina. Pero este paréntesis es la guerra del Líbano. En el año 1882 se funda Hezbollah. Hezbollah, pues todos sabemos lo que es Hezbollah, financiado por Irán, y empiezan los palestinos y los que están ahí han desestabilizado el Líbano y empiezan desde el sur del Líbano a bombardear y a hacer incursiones contra Israel. E Israel, sin confesarse a la ONU ni a nadie, entra en el Líbano y llega hasta esta línea de aquí, donde conquista Beirut. Está 2 años en Beirut, se retira a esta otra línea, que es la línea del río Litani, está ahí otros 2 años, y después se retira a una zona de seguridad, diciendo, esta franja me la voy a guardar para mi seguridad. Y en el año 2000, la ONU le dice, vete también de esta franja. E Israel se va de esa franja. Es verdad que ha estado ocupando la mitad o una buena parte del Estado del Líbano durante 18 años. Pero él se va. Y naturalmente los ataques de Hezbollah siguen. De hecho, pues siguen siguiendo. Bueno, esto era un paréntesis, o sea, una cosa que se desarrolla por otro lado, pero volvemos al hilo principal. En 1887 comienza lo que se llama la primera intifada. La intifada es la rebelión. Un camión blindado israelí atropella y mata a 5 palestinos y hiere a otros 9. Los israelíes dicen que ha sido un accidente, los palestinos dicen que ha sido un asesinato. ¿Cuál es la versión verdadera? Yo no la sé, pero el hecho es que los palestinos empiezan una guerra, un levantamiento popular que se conoce con el nombre de la Guerra de las Piedras. Pero el 10 de diciembre, eso es el 9 de diciembre, el 10 de diciembre, al día siguiente, o sea, que ya estaba pensado de antes, se funda Hamás.
que son las milicias suníes. Y entonces se funda, todo Palestina hace el mando nacional unificado que alienta esa primera intifada. Si hubiese sido solo la guerra de las piedras, no hubiese durado 6 años. O sea, la guerra era un levantamiento popular sin demasiado armamento, pero estaba apoyado por todas las fuerzas Hamás y las fuerzas de la OLP y otras fuerzas que tenían mucho peso en la zona. 1991 tiene lugar la Conferencia de Madrid, que aunque no se llega a acuerdos, sí prepara las bases para llegar a otro gran éxito diplomático, que es el año 1993, los Acuerdos de Oslo, que ponen fin a la intifada. Esta intifada se salda con 1.124 palestinos muertos y unos 200 israelíes, la mitad de ellos civiles. En Oslo se llegan a acuerdos importantísimos. Primero, lo llevan por Israel lo llevan Isaac Rabin y Simón Peres, y por la OLP lo lleva Yasser Arafat. Y a los 3 les dan el Premio Nobel de la Paz. ¿Y qué acuerdos se hacen? Primero, pongo en verde los que son favorables y en rojo los que no se podrían aceptar, o los que los palestinos no podrían aceptar. Primero, una nueva hoja de ruta, esta vez muy seria, con elecciones para, en Cisjordania y Gaza, crear un futuro Estado palestino. Se funda la Autoridad Nacional Palestina, que sería el germen del futuro gobierno de Palestina si hubiese un Estado palestino unificado. Luego hablaré de eso. La OLP es una organización que nace como fusión de Fatah, al-Fatah, con otras fuerzas más radicales. Jamás no está en la OLP, pero hay otras fuerzas más radicales. Pues la OLP reconoce, no es un país, no es un Estado, es una organización, pero reconoce el Estado de Israel. Y se permite, Israel dice, no solamente se permite, sino se fomenta que haya elecciones libres en Palestina. Ahora, ¿qué se llegan a los acuerdos? Jerusalén unida bajo la soberanía israelí, con libertad religiosa para todos. Eso no lo aceptan. No acuerdo de retorno, quieren que vuelvan todos los palestinos de la diáspora. Israel dice, ni de coña. Y los colonos israelíes siguen permaneciendo en Gaza, en Cisjordania, y aunque no lo pone ahí, también en los altos del Golán. Entonces, bueno, claro, este acuerdo tiene sus partes buenas y sus partes malas. En 1994, Israel firma la paz con Jordania, el segundo país árabe que firma la paz con Jordania. Y otra vez más, reconoce al Estado de Israel, y otra vez más, desde ese momento, otra vez, Jordania e Israel son países amigos. No. ¿Ha habido alguna vez un enfrentamiento entre Israel y Jordania? No. Entonces, bueno, pues tienen su vida. Se fija la frontera en el río Jordán. Dice, olvídate ya para siempre de Cisjordania, la frontera es el río Jordán. Pero pocos días después de este acuerdo, Isaac Rabin, al que le han dado el Premio Nobel de la Paz por conseguirlo, sale de un mitin en Tel Aviv, un mitin multitudinario, donde es aclamado como el forjador de la paz, pero hay un estudiante exaltado de 25 años que le ametralla y le mata. Parece ser que era un exaltado que actuaba en solitario. Parece que era un lobo, no se sabe, pero parece ser que sí. Y entonces muere Isaac Rabin. Pero efectivamente, en 1996, es decir, 3 años después de Oslo, hay elecciones en Palestina. Y hay 2 elecciones. Elecciones al Parlamento, no se llama Parlamento, lo que sería el Parlamento de un futuro Estado palestino, y hay elecciones al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que sería el futuro gobierno de Palestina. Y gana abrumadoramente en las 2 Fatah. La OLP, que es casi todo Fatah, aunque hay algunos grupos más radicales. Gana mayoritariamente tanto Yasser Arafat como presidente, que entonces todavía era un hombre moderado, por eso llegó al acuerdo que llegó en Oslo, dicen, hay elecciones y gana Yasser Arafat y gana Fatah, o sea, la OLP. Y de hecho se constituye el Parlamento, como se llame, y se constituye el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. En el año 2000 tiene lugar Camp David II, mientras que en Camp David I, ya dije que Anwar el Sadat y por otro lado Menachem Begin
tenían ganas de llegar a un acuerdo, en este momento, en el 2000, nadie tiene ganas de llegar a un acuerdo. Ni los judíos, ni tampoco Yasser Arafat, que en ese periodo de tiempo se ha radicalizado. Yasser Arafat ha dicho, han matado a Isaac Rabin por moderado. Han matado a Anwar el-Sadat por moderado. A ver si me van a matar a mí. Entonces se radicaliza. Y además, dentro de la OLP, gana peso los partidos, las partes más radicales de la OLP. Con lo cual, Anwar el-Sadat, que era un relativamente moderado, se convierte en un tipo intratable. Y llega... Pero entonces Bill Clinton, que ya está a punto de acabar su segundo mandato, dice, quiero pasar a la historia como el presidente de los Estados Unidos que ha conseguido la paz definitiva. Y les fuerza a ir a Camp David. No quieren ir. Llegan allí, hacen el paripé, Arafat marca una política de máximos de la que no se apea ni un milímetro. Israel, presionado por Estados Unidos, le hace ofertas más o menos, no se apea ni un milímetro a Arafat y se acaba el Camp David II sin haber conseguido absolutamente nada. Y entonces empieza la segunda intifada. La segunda intifada, es verdad que el acto que la provocan otras cosas, es que Ariel Sharon, que estaba en la oposición, un político de la línea dura de Israel, Ariel Sharon decide entrar en la explanada de las mezquitas, que al final es territorio israelí, y decide entrar, es verdad, no como yo si voy de turista, sino entra naturalmente protegido por una fuerza militar considerable. Eso desata las iras de los musulmanes y empieza la segunda intifada. Pero esta segunda intifada no es la guerra de las piedras, suponiendo que aquella la fuese. Esta segunda intifada es la guerra de los palestinos que vienen de Cisjordania con bombas pegadas al cuerpo y que las hacen estallar en mercados, las hacen estallar en autobuses, las hacen estallar en sitios concurridos, matando en cada uno de estos atentados decenas de personas. Entonces esta guerra, esta segunda intifada, es una guerra una rebelión mucho más dura que la primera intifada. Como está instigada por Arafat, los judíos cogen a Arafat y se lo llevan a Ramallah, que es una ciudad de Cisjordania, donde le tienen sitiado. No puede salir de ahí Arafat, no es que le tengan sitiado metido en un calabozo. Es una zona, una ciudad, donde está su cuartel general, su estado mayor, y donde tiene sus, de comillas, comodidades. Pero no puede salir de ahí, está prisionero de los judíos. Y en el 2003 se empieza a construir el muro de Cisjordania, el muro que se llama Muro de la Vergüenza. Claro, Israel dice, de Cisjordania, de aquí, es de donde pasan muchos palestinos, vivían en Cisjordania e iban a trabajar a la zona, a la zona, digamos así, puramente israelí. Trabajaban y se volvían por la noche a sus casas. Pero empiezan a pasar con bombas. No todos, por supuesto, no todos. La mayoría no, pero algunos sí. Entonces Israel dice, esto no puede ser, y levanta este muro que encierra casi en su totalidad, hay zonas donde no se llega a construir, encierra casi en su totalidad todo Cisjordania. Este es el muro. Pero fijaros, este es el dato de qué pasa, cómo evolucionan los atentados mortales en Israel. Hasta 2002 pasa esto, y a partir de ese momento los atentados prácticamente desaparecen. Y la segunda intifada se acaba, no por un tratado como el de Oslo, que acabó con la primera, sino simplemente de inanición, porque claro, llega un momento en que es imposible. Claro, los palestinos de Cisjordania siguen yendo a trabajar a Israel, pero claro, tienen que pasar por un paso donde les cachean hasta debajo de la lengua y donde, claro, para pasar hay colas de 3 horas y media, con lo cual el palestino que está aquí se va a trabajar a Israel, pues tiene que levantar a las 5 de la mañana para hacer la cola para poder llegar a Israel y luego tiene otras 3 horas de cola, pero el número de atentados baja en picado. Esto se llama el muro de la vergüenza. Bueno, oye, pues sí, lo será, pero... A ver, yo me pregunto, ¿qué haríamos si en Madrid empiezan a pasar esas cosas con esa frecuencia, no? No sé. Cada uno que se conteste qué pasaría. Pero... En 2004 muere Arafat.
A ver, se está muriendo, como está preso en Ramallah, dicen, yo no puedo salir de aquí, va un helicóptero israelí, le rescatan, le cogen Ramallah, se lo lleva a Tel Aviv, coge un vuelo de las fuerzas aéreas francesas, se va a París y se muere en un hospital francés en París. Y cuando se muere le hacen la autopsia. Los médicos militares franceses en un hospital francés en París. Y dicen, este señor se ha muerto de una enfermedad de la sangre, que tiene un nombre que yo no recuerdo, agravada con un problema de cerebral. Y entonces se ha muerto. A partir de ese momento empiezan a correr todo tipo de rumores que, no en ese momento, sino que si ha sido envenenado con plutonio, que si murió de sida, que si... Los médicos franceses, militares franceses, dicen, este señor se ha muerto de una enfermedad de la sangre, agravada con otra dolencia cerebral. ¿Qué haya de verdad en eso? Pues probablemente no se sabe, ni se sabrá nunca, pero lo que sí se sabe es lo que dicen los médicos franceses sobre la autopsia. En 2005 se acaba la segunda intifada, balance, 3.000 muertos palestinos y 1.000 muertos israelíes, en su mayoría civiles. Voy acabando, aunque parezca que vamos todavía por... Vamos, estamos llegando ya hasta el final. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues muy bien, ¿no? ¿Estoy cumpliendo con mi hora? ¿Sí? Fenomenal. ¿No me vais a tener que echar a patadas? No, bien, bueno, menos mal. En 2000 tendría que haber habido otra vez elecciones, porque fueron en el 96, son cada 4 años, en el 2000 tendría que haber habido. Pero claro, tal y como estaba el cotarro con el tema de la segunda intifada y tal, pues no podía haber elecciones. Pero en 2005 hay elecciones. Hay elecciones, 2005 elecciones presidenciales, gana Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas es el sucesor de Arafat y es un hombre realmente moderado. Yo creo, hombre, tiene... A ver, vuelvo a decir otra cosa. La palabra moderado en ese contexto es distinta de la palabra moderado en el contexto español o en el contexto francés o en el contexto inglés. Pero es un hombre moderado. Quiero aclarar una cosa. Mahmoud Abbas le llaman también Abu Mazen. Pero hay otro pavo que le llaman Abu Abbas, que no tiene nada que ver, que es un terrorista. O sea, digo esto porque a veces uno ve Abu Abbas y dice, Mahmoud Abbas, o también Abu Mazen, sale con victoria absoluta elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Cargo que todavía hoy tiene. Y en el año 2006 hay elecciones parlamentarias en Hamás. Y Hamás obtiene la mayoría absoluta en todo Palestina, pero apoyado en los 13 escaños que hay que responden a Gaza, donde los saca todos, porque son 10 son de gente directamente de Hamás y 3 son unos independientes cosméticos. Son gente de Hamás que se presenta no como de Hamás, sino como independientes. O sea que gana el 100% de los escaños. Esto, hombre, no lo sé, pero suena a los resultados de las elecciones en las peores dictaduras. Ha ganado el gobierno eso por el 120% de los votos. Entonces gana absolutamente. Y entonces, pues eso. En ese momento siguen los ataques de misiles con Hezbollah desde el Líbano, siguen continuamente. Y Israel en un momento dado vuelve a conquistar el sur del Líbano, no llega a acabar con Hezbollah, la ONU le pide que se retira y se retira otra vez. Y en 2007 Mahmoud Abbas pide nuevas elecciones. Dice, estas elecciones no han sido limpias. Vamos a hacer otras elecciones. Y Hamás le dice que sí, que verdes las han segado, que mañana por la mañana es cuando van a aprobar ellos que se hagan elecciones. Y empieza una lucha fratricida entre los partidarios de Hamás y los partidarios de Fatah, es decir, de Abu Abbas. Nunca más se hacen elecciones, pero además Hamás echa a patadas a los partidarios de Abu Abbas que están en Gaza, con lo cual Hamás se hace con el poder absoluto en Gaza. Y las relaciones entre Gaza y Cisjordania, hombre, Cisjordania no ve con buenos ojos a Israel, claro que no, pero no hay una... O sea, eso es un ambiente absolutamente distinto. Yo no digo que en Cisjordania no haya atropellos, los hay, pero es un ambiente completamente distinto. Entonces, pretenden las elecciones y dicen que ni hablar. Y no vuelve a haber elecciones. Y hay un poder absoluto en Gaza de Hamás.
Y a partir del 2005 empieza... Ah, espera, que es que me lo he saltado aquí. No, espérate, es que es muy importante, el anterior. Esto aquí. En 2005 tiene lugar la operación Desconexión. Ariel Sharon, que es uno de los duros de Israel, dice, se acabó, nos vamos de Gaza. Israel se va, Israel estaba ocupando Gaza, todo Gaza. Nos vamos de Gaza porque estamos hartos, nos vamos. Naturalmente limita Gaza, no con un muro como el que hemos visto antes de Cisjordania, pero hace un muro de alambradas, sigue habiendo gente de Gaza que va a trabajar a Israel en el día y vuelve, pero levanta el muro de Gaza y levanta los asentamientos de Gaza. El ejército israelí tiene que arrastrar por los pies y por la fuerza a los colonos israelíes que están en los asentamientos de Gaza, porque naturalmente no se quieren ir. Y Israel dice, no queremos. Y a partir de ese momento es cuando decía, viene aquí, empieza la red de túneles en Gaza. Red de túneles, a ver, la hemos pagado nosotros. La ha pagado la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria que se le da a Gaza se canaliza, casi toda ella, a través de un organismo de la ONU que se llama la UNRWA. UN, United Nations, RWA, que no sé qué demonios quiere decir, pero es la UNRWA. La UNRWA es un organismo, vamos, en el que no confía nadie. La mayor parte de la ayuda humanitaria que se ha dado para... No hablo de ahora, hablo desde el 2005. Ha ido a financiar los túneles. Son 500 kilómetros de túneles. O sea, un túnel como de aquí a Francia. 500 kilómetros de túneles. 3 veces el metro de Madrid. Un poco más grande que el metro de Londres. Hombre, no son esos túneles. Pues, o sea, 500 kilómetros de túneles. Que, por supuesto, conectan todo el suelo de Gaza entre sí y, por supuesto, conectan Gaza con Egipto y, por supuesto, conectan Gaza con Israel. Y entonces, bueno, en 2012, que no se lo ponía ahí, pero me lo he saltado porque tampoco voy mirando las transparencias de línea a línea, 2012, los hermanos musulmanes es un movimiento que nace entre guerras, entre la guerra de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es un movimiento integrista que su objetivo es llegar a crear un Estado islámico fundamentalista que ocupe todo Oriente Medio. Y tiene muchos tentáculos que operan en distintos países con distintas estrategias según lo requiere la situación. Y el tentáculo de los hermanos musulmanes en Gaza es Hamás. Bueno, pues empiezan los continuos ataques de Hamás contra Israel. Israel se ve bombardeada, ocupada por Israel y por los... Pero en 2020 ocurre algo que es importantísimo. Los acuerdos Abraham. Los acuerdos Abraham son unos acuerdos en los cuales ya había 2 países que habían reconocido y habían firmado la paz con Israel, que eran Jordania y era Egipto. Pues en los acuerdos Abraham firman la paz con Israel otros 4 estados más, que no son limítrofes con Israel, pero que da igual. Bahrein, pequeñito, pero con mucho dinero. Emiratos Árabes Unidos, pequeñito, pero con mucho dinero. Marruecos y Sudán. Esos 4 países firman los acuerdos Abraham. Abraham es el ascendiente común de árabes y judíos. Por eso se llaman los acuerdos Abraham. Y en el 2023, finales del 22, no me atrevo a decir que está a punto de firmarlos, pero están muy avanzadas las conversaciones para que Arabia Saudí se adhiera a los acuerdos Abraham. Si Arabia Saudí se acoge o se une o se adhiere a los acuerdos Abraham, yo no sé qué pasa, pero desde luego el golpe tan brutal que se lleva la causa árabe y la causa palestina es terrible. Pero esto es más de lo que puede resistir. O sea, esto jamás no puede resistir que esto ocurra. Y entonces, en ese momento, yo no estoy diciendo, vamos a ver, creo que hay una relación causa-efecto entre esto y lo del 7 de octubre del 23. Lo creo firmemente. ¿Lo puedo demostrar? De ninguna de las maneras. Pero el 7 de octubre
tiene lugar el ataque de eso. Ataque que, aparte de las barbaridades, ahora hablaré un poquito del concepto de guerra asimétrica, aparte de las barbaridades de ese ataque, una cosa que es muy, a mí por lo menos me corta un poco el cuerpo. En el kibutz donde se produce el ataque, trabajan palestinos que venían de la Franja de Gaza. Y cuando entran los terroristas palestinos de Hamás al kibutz, saben exactamente a dónde hay que ir. Y saben exactamente dónde está cada cosa dentro del kibutz. ¿Por qué? Porque los que estaban trabajando allí les han dado toda la información. Y empieza un concepto que se llama guerra simétrica. A ver, yo esto de la guerra simétrica debo reconocer que hasta hace 2 años no lo había oído nunca. Y al primero y al que más he oído decir es a mi gran amigo y maestro y alguien a quien en todos estos temas sabe infinitamente más que yo y que colabora mucho también con el Centro Diego de Covarrubias, que es Florentino Porteros, que además les veis de vez en cuando en televisión, es una eminencia. Bueno, pues la guerra simétrica, evidentemente esto no está escrito en ningún sitio, o sea, no hay ningún... ¿Cuál es el manual de la guerra simétrica? Pues así. Primero, la inventó el general Giap en Vietnam, o sea, no es nada nuevo. Segundo, la perfeccionó el general Soleimani en Irán, o sea, el primero en Vietnam, el segundo en Irán. Y la visión se podría transmitir de esta manera. La guerra simétrica de un país o de unas fuerzas débiles contra otras fuertes se gana en los cuartos de estar de los países occidentales a través de los medios de comunicación. Para lo cual es imprescindible hacer una provocación brutal que haga que la otra parte tenga que responder con una contundencia terrible. Usamos a la población como escudos humanos y tenemos el monopolio informativo. Y con ese monopolio informativo bombardeamos el mundo occidental de todas esas... Cuando digo monopolio, no estoy diciendo que lo que se ve en las imágenes sea mentira, digo que es solamente una parte de la verdad. No sé, no se sabe, porque no sabemos muy bien, pero no es información ni mucho menos exhaustiva. Y para colmo, está, fijaros, Siria, después de la revolución que ha tenido. Pues la revolución de Siria, que la han hecho gente islamista, pero otra vez son gente islamista, bueno, no lo sé, porque es que es tan difícil saber, pero están a punto no, están en avances de negociación también para poder tal vez llegar a un acuerdo de paz con Israel. De paz, no un acuerdo de paz. Un acuerdo de convivencia más o menos pacífica con Israel. Otra vez, esto es un golpe que sería terrible. Entonces aquí llega, bueno, ¿y qué pasa con el plan de paz de Trump? Yo aquí he puesto, son 22 puntos y aquí he puesto solamente algunos y no los voy a leer. Pero antes de eso, antes de decir algunas cosas, os digo mi opinión. Yo creo que aquí hay puntos, por supuesto, vamos a ver. Tal y como está planteado, es imposible que jamás diga que no los acepta. Y es imposible que Israel diga que no los acepta. ¿Cómo van a hacer eso? Si jamás dice que no los acepta, se le echa encima a todo el mundo y o sea, pierde toda la labor que ha ido haciendo. Si Israel dice que no los acepta, 3/4. Por tanto, los dos tienen que decir que los aceptan. Pero hay cosas que... A ver, tengo mucho cariño a mi brazo, pero me dejaría arrancar un brazo de que no se van a aceptar. Y la táctica va a ser, yo no la acepto, yo he aceptado los tratados, pero esta parte no la acepto porque tú los has violado antes que yo. Entonces, como tú los has violado antes que yo violo los... Pero no es mi culpa, es tu culpa. Yo los quería aceptar porque yo soy bueno, el malo es el otro, que no las... Los unos por los otros, la casa sin barrer. Y yo, claro, ¿qué estamos viendo? Me parece estupendo. Estamos viendo la primera fase. El ejército israelí se retira un poquito. Bien, fenomenal. Israel devuelve a, ¿cuántos son? Que lo pongo por ahí, 250 condenados con un juicio, no sé si justo o no, pero un juicio con garantías procesales. 150 condenados, 250 condenados por terrorismo, los devuelve. Y 1.700 que están en espera de ser juzgados. ¿Los devolverá? Sí. Jamás devolverá a los rehenes. Bueno,
ya ha devuelto en todo el periodo, desde el 7 de octubre de 2023, han devuelto algo así como en negociaciones y tal, como unos 156. Pero ahora ha devuelto otros 20 vivos y 28 cadáveres. Claro, quedan 47. A ver, esto es muy importante. Qué barbaridad, qué morbo, querer que devuelvan también los cadáveres. No, es que si tú no devuelves el cadáver sabiendo que efectivamente es un rehén muerto y que es Pepe, que está muerto, aquí está muerto por análisis de ADN, tú me puedes decir que es Pepe que está muerto, o me dices que Pepe no sabes dónde está y Pepe lo tienes todavía prisionero, y dentro de 2 años dices, ¿os acordáis de Pepe? Pues Pepe está aquí. Entonces, claro, es muy importante. A mí, esos 47 que están todavía en el aire, se me hace muy difícil que pueda, aunque quiera, no sé si quiere, pero aunque quiera, algunos a lo mejor están vivos. Ahora te doy la palabra, sí. Que no sé, por eso, sí, es que también esas listas son muy... En fin, o sea, pero que desde luego ahí no va a haber claridad, que es imposible, es que es imposible que llegue a haber claridad. Pero claro, hay cosas, entrega de armas. ¿Pero de dónde jamás va a entregar las armas? ¿Pero cómo que va a entregar las armas y a los arrepentidos les voy a amnistiar y se tienen que ir de Palestina para siempre? ¿Pero de dónde va a aceptar jamás semejante? Vamos, no lo sé, ¿eh? No hay nada en el mundo que me gustase más que equivocarme. O sea, sería el hombre más feliz del mundo si mañana jamás dijese, sí, aquí están las armas y además estamos arrepentidos y nos vamos para siempre de Palestina. Vamos, sería el hombre más feliz del mundo. No lo vamos a ver, o sea, lo siento mucho, no lo vamos a ver. Salida de Palestina, el Jerusalén capital de Israel, lo dice la cuerda. Pero ¿cuándo van a aceptar? No, o sea, nunca. No sé, no lo creo, a lo mejor sí, ojalá. El Estado palestino por parte de Israel, lo pongo en lila, en 4 años. Lo veo muy difícil, o sea, que se den en 4 años las condiciones para que Israel acepte un Estado palestino. La reorganización territorial, la ribera del Jordán, el Estado palestino se haría en Cisjordania, pero la ribera del Jordán para nosotros. Y además, otras zonas de seguridad. Y además, los asentamientos se quedan. No va a haber más, pero los que hay se quedan. ¿De dónde va a aceptar eso Palestina? No implica siempre una reivindicación palestina es que la vuelta de los refugiados. Israel dice, vamos, Israel lo ha aceptado, el plan está ahí, lo ha firmado, que Israel va a aceptar de verdad que los palestinos, los 5 y pico millones de palestinos expatriados, de aquellos 800 y pico mil que se fueron, vuelvan todos a Israel. ¿Pero de dónde? O sea, no lo sé. Entonces yo no tengo la bola de cristal. Yo no sé lo que va a pasar. Y me encantaría que todo esto se llevase. Y estamos dando los primeros pasitos, ya la euforia desatada. Me temo, y ojalá me equivoque, que dentro de, no sé, de una manera u otra, este acuerdo de paz, pues descarrilará. Si me equivoco, estaré feliz. Y si no me equivoco, estaré tristísimo, pero me temo que no va a pasar. Y ya con esto, por mi parte, he acabado. ¿Cuánto es? 1 hora y 5 minutos. ¡Wow! ¿Eh? No. Bueno, tengo el micrófono. Ah, no, pero... Bueno, vamos bien de tiempo para tener varias preguntas, pero siempre pedimos que sean eso, preguntas concretas y lo más claras, concretas posibles. La verdad es que hay 1000 que se me vienen a la cabeza, no empezaré yo porque no acabaría. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta charla. Efectivamente dan ganas de repasarlo el PowerPoint una y otra vez y ver el vídeo después, que estará en vídeo y se enviará. A ver, yo, Virginia, te lo dije a ti, veo a algunos que están tomando notas y me encanta que la gente tome notas de lo que yo digo, pero este PowerPoint está a disposición de todo el que lo pida. O sea, no tengo ninguna cosa. Es una cosa que forma parte de mi patrimonio intelectual. Y, no hay derechos de autor. No hay derechos y además, o sea, que me da igual. O sea, que pues el que lo quiera luego por email lo puede pedir. Antes de dar paso a las preguntas, vuelvo a reiterar el agradecimiento a la Fundación, a don Tomás Alfaro y a todas las personas que llenan la sala, y preguntas cortas y tendremos 20-25 minutos. Bueno, pues el primero. Tomás,
Dígame, Nacho. Una pregunta muy clara. Cuando Israel bombardea lo que sea, me da igual que sea hospital, que colegio, que lo que sea, siempre debajo hay almacenes militares. Esos son en aquellos túneles que hemos pagado todos para que guarden los No, vamos a ver, los túneles son una red que hay que permite la movilidad impune de los soldados, de los terroristas de Hamás por todo. Es decir, tienen que ir de un sitio a otro de la Franja de Gaza. Hombre, si van por la superficie, están cazados como conejos. Entonces tienen la red de túneles por las que van. Que hay que pasar a Israel, pasan por la red. Que hay que traer cosas de Egipto. Oye, pues, en Egipto los hermanos musulmanes ganaron las elecciones en 2012. Y un general, Al-Sisi, dijo que los hermanos musulmanes van a gobernar Egipto mañana por la mañana. Y dio un golpe de Estado y dice, fuera los hermanos musulmanes. Entonces, o sea, pero por eso Egipto tampoco les deja eso de la Franja de Rafah, que pasen por la Franja de Rafah. Cuando decían, ¿qué hacemos con los palestinos que se quieran ir? Y Egipto decía que los lleven al desierto del Negev. O sea, en fin, entonces, la red de túneles es una cosa. Y otra cosa es lo que tú dices, o sea, yo tengo que tener instalaciones de superficie. Y las pongo, eso se llama utilizar a la población civil como rehenes. Y las pongo en sitios donde, si tú intentas matarme solo a mí, vas a matar a 200 personas más. Con lo cual las operaciones que ahora se llaman quirúrgicas son prácticamente imposibles, por más que se intenten. Muchas gracias, lo siento. Una pregunta y un comentario. La pregunta es, nunca he llegado a entender, y me gustaría saber si tú lo tienes más meditado, evidentemente, ¿cómo es posible que se pasara del acuerdo Faisal-Weizmann, donde no hay ningún problema, está todo lógico, bueno, lógico, sí, bueno, bien, se va a aviar, y de repente se convierte, en tus propias palabras, en una patata caliente el asunto? Entre 1918 aquello salía, en 1945 es la de Dios es Cristo. Bueno, primero, esa es la pregunta. Ya. Y la segunda, un comentario. En el diario de un yihadista, dice el que lo escribe, ya no recuerdo el nombre del caballero, que en el momento en el que la señora de Anwar el-Sadat abrió el baile con Bill Clinton, Anwar el-Sadat estaba sentenciado, que no era solamente el acuerdo de paz con Israel. Eso es todo. Oye, muchas gracias. La pregunta me interesa más. Esto era un comentario al hilo. Bien, la pregunta. A ver, primera cosa la pregunta. Yo no me atrevería a decir que si se hubiese aceptado el acuerdo Faisal-Weizmann, eso hubiese sido un éxito, porque a lo mejor resulta que ahora tendríamos algo, vete tú a saber. O sea, a mí me da un poco miedo en que hubiese llegado a degenerar o a generarse un gran Estado árabe que ocupase desde Arabia Saudí hasta Jordania y desde Irak hasta Egipto. O sea, no es una cosa tampoco muy tranquilizadora. Quizá por eso, o quizá por otras cosas, el Tratado de Versalles, que fue el que tuvo lugar justo al final de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, se cargó ese acuerdo Faisal-Weizmann. Si soy bien pensado, creo que se lo cargaron porque creían que eso podía degenerar, y pudiera ser que así fuese, en un problemón gordísimo. Si soy mal pensado, creo que lo hicieron porque Inglaterra y Francia, victoriosos de la Primera Guerra Mundial, querían tener mayor poder. En cualquier caso, siempre a mi modo de ver, que oye, a mí el Tratado de Versalles me parece uno de los tratados más ignominiosos de armisticios o tratados de paz más ignominiosos que se han hecho en la historia de la humanidad. Bueno, sí, porque de ahí salió la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial se cerró en falso por unos tratados que fueron, a mi modo de ver, lamentables. Entonces, si soy bien pensado, digo, hombre, es que eran muy listos los ingleses y los franceses y los americanos y se dieron cuenta de que ese gran Estado árabe, con esa supuesta autonomía israelí en esa zona, era todavía peor que cualquier otra solución.
Eso sí soy bien pensado. Y si no me he pensado, digo, aquí el bacalao nos lo cortamos nosotros, nos lo guisamos nosotros, y aquí paz y después gloria, y ya veremos cómo lo hacemos, pero mientras tanto, alguna tajada sacaremos. Entonces, esa la primera. La otra cuestión era, bueno, claro, los moderados, en estas situaciones violentas y en las otras, o sea, los moderados siempre son gente que se lleva las tortas por los dos lados. O sea, un moderado es carne de cañón para los radicales. Entonces, claro, Anwar al-Sadat, yo no sé si... Pero, tenía sus días contados, claro. Porque es que eso, que fue una cosa impensable, o sea, es muy difícil que los radicales musulmanes y árabes y egipcios lo aceptasen. Le mataron unos cuantos años más tarde, del 78 al 81, 3 años más tarde. Pero pues eso, supongo que tenía unas medidas de seguridad absolutamente blindadas. Pero claro, los moderados, afortunadamente, le sucedió Hosni Mubarak, que era también un hombre moderado, y que dijo, bueno, como si siguiese vivo. Pero sí. O sea. Hola, muchas gracias, me ha gustado mucho. Yo quiero preguntar sobre 2 temas. El primero de ellos es Irán. No sé si podrías desarrollar un poco la relación que tiene Hamás con Irán, o si Hamás podría sobrevivir sin la existencia de Irán, o si cae el régimen, de Irán. ¿Qué tanta dependencia hay de Hamás a este régimen? Hemos visto todos los bombardeos que ha habido, ¿no? Como que ha sido, digamos, de los países árabes el que más ha implicado en este conflicto en los últimos años. Y luego ya hay otro tema, que es el de las bolsas, ¿no? Pues, pensando en la guerra de Ucrania, las bolsas cayeron en un pánico considerable, y en cambio con este tema, pues no, digamos que ni siquiera en la propia bolsa de Israel ha surgido ninguna alarma, ¿no? Entonces da la sensación como que se descontaba la paz en todo momento, ¿no? O que este conflicto no llegara a provocar ningún pánico, como si pasó en el caso de Rusia y Ucrania. Nada más, pues muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Primero, la primera pregunta era sobre... es que no tengo... Irán y Hamás. A ver, Irán en principio apoyó a Hezbollah. Irán es... No voy a ponerme aquí ahora cuál es la diferencia, a explicar cuál es la diferencia entre los sunitas y los chiitas. Sí. Pero los sunitas y los chiitas se odian a muerte. O sea, son dos facciones religiosas que aparecen muy al principio del Islam y se odian a muerte. Y han estado siempre a tortas desde toda la historia, desde su existencia. Y Hezbollah estaba financiado en principio por Irán. Y Irán no financiaba al principio a Hamás. Pero de repente Irán, que también se da... El enemigo number 1 de Irán es Arabia Saudí. Irán se da cuenta, Arabia Saudí también es un país que juega un poquito a 2 bandas. O sea, es un juego muy subterráneo, ¿no? Pero en un momento dado Irán se da cuenta que una pieza fundamental contra Israel, que es Hamás, se puede quedar sin apoyo de Arabia Saudí. Y entonces dice, aunque nos odiemos y aunque sean suníes, yo tengo que apoyarles, porque efectivamente si mañana Hamás se le corta absolutamente el flujo de dinero, pues Hamás muere. Vamos, no sé si después muere. Entonces, Irán dice, como mi gran enemigo Arabia Saudí parece que a lo mejor está haciendo algunas señales de cambiar, no de cambiar de bando, sino de ser más comprensivo con Israel, y a lo mejor eso conlleva el que esos posibles flujos subterráneos a Hamás dejen de existir, pues cualquier cosa antes de que se muera Hamás. Y entonces yo apoyo a Hamás. Entonces el apoyo de Hamás, a pesar de ser 2 facciones irreconciliables, pues a ver, todo esto es un guess game. O sea, todo esto, como comprenderás, o sea, saber lo que de verdad se está cociendo en ese mundo y en ese submundo, no sé si Trump lo sabe. Yo, desde luego, barrunto, me parece lógico, pero poco más que eso. Y el segundo tema es que tengo solamente la bolsa. Ah, la bolsa. Bueno, la bolsa a veces tiene reacciones muy desconcertantes. Y muchas veces lo que pasa es que tiene descontado lo que va a pasar. Pero es que esto, a ver, es que es muy raro. Porque
esto debiera ser algo muy positivo para la bolsa, no negativo. O sea, esto de ir a algo puede fracasar mañana, pero de ir a algo es a mejor. Entonces, esto debía haber producido una reacción favorable en las bolsas. ¿Lo tenían descontado? Pues es posible. Trump lleva dando muchos años no, un año y casi un año, señales de que va a hacer algo. Dice butats, dice unas cosas, dice otras, cambia de opinión, dice que dice, digo Diego, voy a hacer el paraíso en Gaza, voy a hacer el paraíso de Oriente Medio, pero algo se está cociendo. Trump, con mejor o peor fortuna, en Ucrania ha intervenido con muy mala fortuna, pero hay otros países en África y en Asia donde está interviniendo en conflictos graves de una manera pues, que podríamos calificar de positiva. No tanto para darle el premio Nobel, sí, no lo sé, para darle el premio Nobel de la Paz. Desde luego, si sale esto, vamos, aquí tiene un votante para el premio Nobel de la Paz. Pero está haciendo cosas que cada la comunidad internacional dice, este dice muchas cosas, habla más de la cuenta, pero algo está cociendo. Entonces, es posible, no lo sé, que las bolsas ya hayan de alguna manera descontado que por lo menos va a haber un pequeño alivio. Que no, a lo mejor no es la paz definitiva, pero un pequeño alivio. Que a lo mejor después del alivio viene otra vez el batacazo. Pero parece que Trump está ahí, está haciendo cosas, está con Irán también, está. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Entonces, pero las bolsas son siempre muy imprevisibles. ¿Y qué es lo que tienen descontado y por qué apuestan? Pues todo el que dice algo pues se suele equivocar. Y yo que doy también clases de finanzas, aparte de lo que ha hecho mi querido Rubén, pues aparte de humanidad y eso, pues a veces digo, ¿y por qué ha hecho esta bolsa? Yo qué sé. Yo qué sé. A mí no me pregunte. Yo siempre cuando alguien me hace una pregunta de estas, de qué va a pasar con la bolsa, digo, mira, yo te propongo la mejor solución de todas. Tú sales a la calle, te montas en un taxi y le preguntas al taxista. Seguro que el taxista te cuenta lo que va a pasar. Yo no lo sé. Gracias. Tomás, Rubén, dime. vamos a ver. Me ha gustado mucho, ¿no?, la exposición. Netanyahu está claro que en el 23 necesitaba algo que le afianzase en el poder porque tenía una situación interna bastante fastidiada. Me parece un fallo de inteligencia brutal. ¿Me explico? Sí. Que los terroristas puedan crucen la frontera y puedan volver. Con esto, vamos, creo que se está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Se decía hasta qué punto Netanyahu no podría ser culpable de haberlo permitido, ¿no? Puedo complementarla simplemente porque eso sería, digamos, la teoría de la cortina de humo por un problema personal de Netanyahu, pero hay quien también defiende alguna teoría conspirativa un poco de más calado, que es pues que las facciones más expansivas del Estado de Israel están dominando el gobierno y eso ha podido ser una excusa precisamente para esos anhelos expansivos más radicales, ¿no? Sí. A ver, sí. Yo en principio tengo que decir que soy muy, muy, muy poco partidario de las teorías conspirativas. Es decir, las agencias, el Mossad es fantástico, pero a veces se equivoca y a veces tiene fallos. Y por otro lado, el movimiento este fue tan rápido, los túneles estaban tan bien, no es que los túneles estuviesen hechos para ese kibutz, sino que ese kibutz se eligió porque era el que probablemente mejor podías. Que fue un movimiento tan rápido y tan bien preparado por la información que tenían los de Hamás de cómo era aquello, que fue una cosa muy fulminante. Por lo tanto, yo no creo en ninguna de las dos. El Mossad se equivocó. El Mossad no, porque no todo el mundo puede ver todo siempre. Todos nos equivocamos 1000 veces. El más listo del mundo se equivoca. Y luego cuando se equivoca, no, en realidad no es que se equivoca, en realidad es que quería. A lo mejor es verdad. Yo en teoría, en principio, desconfío de las teorías conspiratorias. Ahora, dicho eso, tengo que decir una cosa. Yo no, aunque he procurado no dar opiniones, sino contar hechos, creo que no es difícil darse cuenta que soy bastante pro-israelí. Pero soy bastante pro-israelí. A ver,
por los hechos. O sea, a mí es que estos hechos me parece que si los... Pero vamos, ¿cómo alguien que conozca estos hechos puede no ser... O sea, soy bastante progresista. Ahora, dicho eso, no hay que confundir Israel con Netanyahu. Lo mismo que no hay que confundir España con Pedro Sánchez. Netanyahu es el Pedro Sánchez de Israel. Netanyahu es un tío que gana, ha ganado varias elecciones y las últimas, el 2026, el año que viene vuelve a haber elecciones, las últimas las ganó el 2022 y las ganó como las ganó Pedro Sánchez en España. Y para gobernar se tuvo que aliar con lo peorcito de Israel. ¿A qué llamo lo peorcito de Israel? Llamo lo peorcito de Israel a movimientos teocráticos, de partidos teocráticos israelíes que lo que quieren es preparar la segunda venida del Mesías, que será el que pondrá a todos estos, los fulminará con su rayo. Entonces, bueno, sí, perdona, sí, tienes toda la razón, perdón, he sido un lapsus para ellos la primera, efectivamente. Y entonces, claro, ¿y por qué? Claro, cuando tú te alías con esa gente, lo mismo que cuando Pedro Sánchez se alía con los... Ya no hablo de derechas o izquierdas, con los independentistas, pues, oye, tienen que hacer concesiones. Entonces, Israel, ¿cómo hubiese sido esto si Netanyahu, que ya es bastante radical de por sí, pero no hubiese tenido esa hiperradicalidad? ¿Cómo será? Sí, porque la sociedad judía israelí es una sociedad muy dividida. ¿Cómo será si en el 2026 ganan, por ejemplo, partidos israelíes moderados? Pues no lo sé. Pero es que yo de Netanyahu, desconfío muchísimo. Entonces, pero bueno, sí, no sé si he contestado o no he contestado, pero es que no sé si tiene respuesta a la pregunta. Gracias. Ya. Ya. Quería preguntarle dos preguntas muy precisas. ¿Usted cree que jamás se va a disolver, va a entregar las armas? Me parece a mí que no las va a entregar. Lo pongo en rojo. No va a entregar ni... Lo pongo en rojo. Entrega de las armas en rojo. Bueno, salida de Palestina de los arrepentidos. O sea, creo que no. Totalmente de acuerdo con usted. Y la segunda es de aquí. ¿Usted cree cómo ve el antisemitismo aquí en España? ¿Y cómo ve la institucionalización? ¿Cómo veo la...? El antisemitismo sí, y el apoyar el antisemitismo gubernamental del gobierno de aquí, ¿cómo lo ve usted? Bueno, primero, la primera pregunta ya está contestada. Ya. La segunda, a mí... A ver... ¿La Vuelta Ciclista de España, por ejemplo? ¿Por qué se apoya pues porque aquí... indirectamente a una festa? ¿Sí? ¿Por qué se apoya indirectamente el gobierno de aquí, el impenetrable que hay aquí? ¿Por qué apoya e institucionaliza el antisemitismo únicamente? Porque es que hay que ser burro. A ver, no sé si sé contestar a esta pregunta. No sé si sé contestar a la pregunta, pero voy a la primera está claro, a la segunda. Vamos a ver. La izquierda, si hablamos más tajantemente, el comunismo, que se basaba en la lucha de clases, ha visto que ha fracasado estrepitosamente. Porque Occidente, el capitalismo, ha acabado con la lucha de clases. Ya no existe la lucha de clases como existía en la Revolución Industrial. Hay obreros que quieren, como yo, que quieren ganar más sueldo, claro, y que hacen reivindicaciones, y hay sindicatos. Entonces, la izquierda, heredera de ese comunismo muerto pero no enterrado, o enterrado pero no muerto, quiere buscar nuevos frentes de enfrentamiento, nuevas guerras sociales, nuevas luchas de clases. Ya no es una lucha de clases del proletariado contra el capital. O sea, entonces, pues inventan todo el movimiento woke, todo el movimiento... del movimiento woke lo digo, todo el movimiento woke. No me atrevo a decirlo con tanta contundencia, aunque también con todo el tema del cambio climático, pero desde luego es una de las divisiones. Entonces, es una división ideológica. Es una división que alimenta la ignorancia. Primero la ignorancia. O sea, casi todos estos que salen en el barco, o sea, esto no tienen ni
pajolera idea de la historia, de lo que ha pasado. Es que no saben nada. Pero aunque lo supieran, si aquí estuviesen sentados, no hay más ciego ni más sordo que el que no quiere ver y el que no quiere ver. Y la ideología es una cosa que ciega. Entonces, cuando tú estás cegado ideológicamente, estás incapacitado de ver la realidad. Entonces, esta gente no ve la realidad y además le parece que hay que buscar, con razón o sin ella, hay que buscar frentes, cosas de enfrentamiento, cambio climático, movimiento woke, memoria histórica, etc., 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 Palestina, para mantener su fuego sagrado de que tiene que mantenerse el odio entre distintas personas. No sé. Tomás, muchas gracias. Una cosa, si yo pienso en lo que sería como una posible solución y dices no hay entrega de armas y todo esto, claro, si yo no estoy equivocado, si yo pienso en lo que es un soldado israelí, es un señor que ahora acaba la guerra, oye, deja el fusil colgado en el hall y se va a su trabajo de médico, de lo que sea. Ahora, el tío de Hamas es un tío que desde niño le han dicho que hay que odiar a Israel, su hermano ha puesto una bomba y el otro día salía con un camión, con un fusil y digo, joder, ¿qué haces con estos miles de tíos? ¿Los pones ahora de dependientes en una tienda? ¿Qué salida los das? Porque está muy fácil lo de, oye, entregar las armas y os vais, vale. ¿Y qué haces con ellos? Bueno, tengo que decir... Si es así, cuidado, que no lo sé. Sí, no, tienes razón, pero quiero decir al menos algo que puede ser tal vez un pequeño rayito de esperanza. Por ejemplo, me voy a Camboya. Camboya, Pol Pot mató a un tercio de la población, Camboya hoy es un país reconciliado. Tendrá sus dificultades, es un país reconciliado. Han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, es un país reconciliado. Ruanda. En Ruanda hubo un genocidio de Hutus contra Tutsis que fue... Es que esto es un juego de niños comparado con lo que ocurrió en Ruanda, o sea, y comparado con lo que ocurrió en Camboya. O sea, Ruanda es hoy en día un país reconciliado. Si fuese posible que de verdad, ojalá, se creasen condiciones en las cuales pudiese haber iniciativa privada, que pudiese crear riqueza, riqueza para todos, pues a lo mejor pero claro, para eso hace falta unas condiciones mínimas. Ahora, oye, la historia te demuestra que hay casos. Japón es 2 ciudades japonesas, la segunda y la tercera ciudad japonesa, les mandan 2 bombas atómicas. No me meto si con razón o sin razón, no quiero entrar en eso. Japón hoy es un país reconciliado con Occidente. ¿Por qué no va a poder ocurrir esto? Porque son musulmanes, en ninguno de los casos... Es una buena respuesta. Una última pregunta, me voy a colar, pero a día de hoy entonces sí existe un Estado palestino, o sea, existe No. O sea, hay elecciones... Sí, sí, hay elecciones, pero para algo que no es un Estado. Entre otras cosas... ¿Pero qué hace falta para que se diga que es un Estado formal? A ver, un Estado necesita instituciones sólidas. El Parlamento es una cosa, es una institución. Y que haya una especie de algo que podría llamarse un gobierno es una institución. Pero un Estado requiere mucho más. Un Estado de derecho, unas leyes fundamentales que se cumplan, una cierta unidad. O sea, hoy en día... imagínate que mañana dijese Naciones Unidas, sí señor, Palestina es un Estado. ¿Quién lo representa? ¿Quién? Si jamás... Una de las cláusulas de las condiciones es crear un gobierno tecnocrático en Palestina. Bueno, pues si un día se puede, que dudo que se pueda llegar a hacer, pues entonces hay un gobierno. Pero es que hoy en día están la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, que es que se ha tenido que ir de Gaza porque los de Hamas les han echado. Les han echado, o te mato, o te vas, o te mato. Entonces, ¿quién es el interlocutor? Necesita unas instituciones que no solamente el Parlamento y el Gobierno, unas instituciones a veces muy difíciles de definir, como describen magníficamente James Robinson y Acemoglu en por qué fracasan los países, ¿no? Pues unas instituciones inclusivas, sólidas, que es lo que dan chicha y cohesión a un país, no solamente un gobierno y un parlamento. Ahora, es un paso.
Hola, Tomás. ¿Qué tal? Vamos a ver, mi pregunta tiene relación con el tema de la entrega de las armas de Hamás y su desaparición. Yo creo que esta es la primera vez que a Israel le dejan más o menos acabar una guerra. No la ha acabado de todo, pero más o menos la ha terminado, o por lo menos casi exterminado al grupo Hamás, que yo creo que es el 90% del problema que hay en Israel, en Palestina y en Gaza, porque los demás se pueden más o menos tratar, pero con un Estado terrorista como el de Hamás, pues era imposible. Entonces, mi pregunta es, ¿Netanyahu sabe que o acaba con Hamás ahora o es volver a empezar? Y por lo tanto, en mi opinión, y en eso yo soy un poco más optimista que todo esto, si no lo va a hacer Netanyahu, si no entrega las armas Hamás, Netanyahu va a exterminar a Hamás. Y con el apoyo de Trump, porque ya lo ha dicho. Eso ya lo he dicho. O sea, eso es todo el infierno. O sea, la espada de Damocles está ahí. O sea, Hamás, claro. Pero bueno, digo que es una apuesta tan enorme que es muy difícil saber por dónde va a salir. Yo creo que jamás no va a entregar. Y yo creo que Israel sabe, Netanyahu y no Netanyahu, sabe que ha perdido. Estuvo a punto de exterminar a Hezbollah en la guerra del Líbano y no lo hizo. Y por eso todavía sigue. Israel tiene eso en la cabeza. Entonces, yo creo que lo tiene claro. Pero, por otro lado, tampoco puede negarse a dar esos pasos. Ahora, si efectivamente esto no se da en un cierto tiempo, Israel volverá a luchar hasta el exterminio de Hamás. Lo que pasa es que el exterminio de Hamás, como Hamás usa escudos humanos, será el exterminio de mucha gente. Muchísimas gracias, Damos, por...